Muy bien. En nuestra primera sesión hablamos sobre los fundamentos de los sistemas de gestión, pero más sobre el hito histórico, sobre las metodologías, las herramientas, de dónde nació, de dónde provino todo este concepto que hoy llamamos sistema de gestión. Y en nuestra sesión número 2 hablaremos a profundidad del sistema de gestión. Hay un tema que para mí es de gran relevancia y de gran importancia, con el cual finalicé la sesión 1, en donde es muy importante que la organización no sea la que se adapte a ese sistema de gestión. Si bien es cierto que los sistemas de gestión traen consigo unos requisitos, esos requisitos yo debo de tratar de adaptarlos o debo de esforzarme por adaptarlos a la organización. Recordemos que las normas de sistemas de gestión no nos dicen cómo, precisamente por eso. Pero muchas veces cometemos el error de adaptar a la organización a ese sistema de gestión. Y eso es como pretender, digamos que, sumergir un cuadrado en un círculo, ¿sí? De eso no se trata. Se trata que ese sistema de gestión arrope a la organización, la abrace, se sumerja en ella de tal manera que incluso no nos demos cuenta siquiera si la organización tiene o no tiene un sistema de gestión, que estoy trabajando para el sistema de gestión o para la producción. Ese es el gran éxito de un sistema de gestión. Por lo tanto, la importancia de un sistema de gestión está dada en cómo la organización adapta esas actividades o esos requisitos del mismo para su propio beneficio, ¿sí? El sistema de gestión, y recuerdo que en mis inicios de todos estos conocimientos, siempre nos decían, es que esto no es una tienda. Y cuando decimos es que esto no es una tienda, es que hay unos métodos establecidos en el cómo se trabaja, en el cómo se hace, que se definen las formas y las maneras de hacer las cosas para que la organización logre esas estrategias y logre esos objetivos que se ha dispuesto, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que tengamos claro cuáles son los recursos que tenemos disponibles para que la organización opere para o con ese sistema de gestión y se logre el rendimiento. Es muy común hoy en día hablar de la integración de los sistemas de gestión, y aquí creo que el Organismo Internacional de Estandarización lo ha hecho muy bien, que más adelante les voy a hablar de ello, y es que a partir del 2015 en adelante las normas ISO traen algo que se ha llamado la estructura de alto nivel. Por ahora no les voy a explicar todavía de qué se trata. Pero básicamente lo que logran con esto es que las organizaciones puedan adaptar sus sistemas de gestión, por pequeños, por medianos o por robustos que sean, a las diferentes normas con las cuales quieren trabajar. Y seguramente muchos se están preguntando en este momento, entonces, ¿yo implemento un sistema de gestión basado en unas normas? Sí. Yo diría que sí, porque son estas las que te marcan la pauta y las que te dan unos requisitos. Sin embargo, considero que no es una camisa de fuerza que establezcas unos lineamientos y unos parámetros de sistema de gestión sin necesidad de ir a un referente de una sola norma o de una norma como tal. Eso por un lado. Por el otro, no necesariamente siempre que implementamos un sistema de gestión está a la boga para certificarse. En la mayoría de las situaciones, las organizaciones implementan un sistema de gestión para lograr una certificación, pero no necesariamente debe de ser para ello. Incluso la certificación debería de ser una consecuencia y no el fin. El fin para implementar un sistema de gestión debe de ser el tener unos elementos que nos permiten trabajar de manera organizada y ordenadamente. Como lo mencionaba en la sesión anterior con el ejemplo del restaurante, el sistema de gestión debería estar implementado para poder haber creado esas estrategias que llevarían a ese restaurante
a tener unos alimentos a tiempo, a tener un mesero muy bien presentado y muy preparado, a tener unas instalaciones muy bonitas o muy agradables para quienes consideran que es su mercado. Pero nada de esto hubiese sucedido si no se hubiese generado, no se hubiesen preguntado qué queremos con este restaurante, cuál es el fin, hacia dónde debemos llegar, cuál es nuestro mercado objetivo, qué tipo de comida vamos a servir. Entonces, es importante que cuando establecemos y decidimos implementar un sistema de gestión, podamos tener la claridad frente a qué queremos y para qué lo queremos, ¿sí? Hay otro tema muy importante dentro de los sistemas de gestión y son las partes interesadas. Hoy en día todas las normas nos hablan de los stakeholders o partes interesadas y también lo mencionaba en la sesión anterior. Antes hablábamos única y exclusivamente de para el cliente, por el cliente, la satisfacción del cliente, la fidelización del cliente y eso está bien. Pero hoy en día hay muchas partes interesadas más que de acuerdo a mi actividad comercial, a lo que yo me dedico, para lo que está establecida la organización, pues entonces ahí también tendré partes interesadas. Incluso mi ubicación geográfica específica me puede dar partes interesadas y me podría aterrizar con partes interesadas. Para ponerles un ejemplo, si yo soy una organización que desarrolla actividades de extracción de suelos, de minerías o demás, yo debería ser una organización que seguramente está trabajando en pro de una parte interesada llamada medio ambiente, en pro de una parte interesada llamada comunidad y el respeto por esas comunidades. Incluso hay organizaciones que están alojadas en territorios indígenas o en territorios ancestrales y deben de cumplir con una serie de normatividades muy específicas diferentes a las de los otros territorios tradicionales, por así decirlo, en los cuales deben de tener en cuenta trabajo con esas comunidades. Hoy en día en Colombia tenemos legislaciones vigentes que dependiendo del lugar o del territorio donde se establecen organizaciones, tienen beneficios tributarios relacionados con la vinculación y empleo de personas de esas comunidades. Hay compañías que crean a la par fundaciones para trabajar con las familias y las comunidades menos favorecidas cercanas en la zona geográfica donde tengo campo de acción. Por lo tanto, los stakeholders en la actualidad no están únicamente ligados a la satisfacción del cliente. Hay normatividades y sistemas de gestión que nos llevan incluso al beneficio de la salud de los empleados, como son aquellas relacionadas con la seguridad y salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. El stakeholder que finalmente está vinculado y que deseamos satisfacer en ese sistema de gestión es el empleado. Por lo tanto, ahí es muy importante y es de gran valor para que la organización, cuando decide implementar su sistema de gestión o trabajar bajo un sistema de gestión, sea una decisión estratégica. Yo continuamente hablo del tema y menciono que la decisión de los sistemas de gestión no debe ser únicamente una decisión comercial, de presiones comerciales porque los clientes lo exigen o porque el mercado lo exige o porque la competencia lo está haciendo, sino también de las necesidades propias de la organización. Y en ese orden de ideas creo que debe de ir el éxito de ese sistema de gestión y trazar lo que será el futuro de la organización. Me explico. Cuando yo tomo la decisión de esta implementación basado en la toma de decisiones informada mediante seguramente un ejercicio de plan estratégico o mediante un ejercicio de análisis de qué es lo que más le conviene a la organización de acuerdo al sector económico, de acuerdo a su misión, de acuerdo a sus necesidades hoy, incluso de acuerdo con el mercado, pues tengo
unos frentes que analizar para que ellos confluyan en una decisión y no que sea una decisión que se toma a la ligera solamente por un factor o solamente por presiones comerciales. Bien, ¿por qué digo esto? Porque esto nos lleva al alcance de nuestro sistema de gestión y ese depende de cuáles son esas partes interesadas que deseo satisfacer o abastecer, pero también de esas necesidades que yo como organización tengo hoy. Basado en esto, hay unos elementos importantísimos de los sistemas de gestión con los cuales nos hemos familiarizado. Ustedes deben de estar viendo en sus pantallas lo que es un esquema de sistema de gestión tradicional. Yo no digo que tiene que ser así, no digo que es el único esquema o diagrama de sistema de gestión que existe, pero es de los más conocidos. Pero lo que más me interesa aquí también es que entendamos cómo funciona un sistema de gestión. Como les decía anteriormente, hay compañías que ya los términos misión y visión no los usan y usan otros términos un poco más filosóficos, pero también mucho más aterrizados a su cultura organizacional, y eso está bien. Vuelvo e insisto que aquí no está dicho todo y que no debemos de cuadricularnos en hacer una cosa así porque sí, sino adaptar ese cuadrado y tal vez volverlo círculo y tal vez volverlo rectángulo para adaptarlo a lo que la organización necesita, ¿sí? Entonces, la parte superior de la gráfica que se encuentra en color oscuro, donde vemos la misión, la visión y la política, es la parte estratégica de la organización. No me voy a detener a explicarles exactamente con mucho detalle, pero recordemos que la misión es la razón de ser de la organización, ¿sí? La misión tiene mucha relación con esos procesos misionales o con esos procesos operacionales, y la visión tiene relación con hacia dónde va, con la estrategia, con los objetivos y con las metas. Y más abajito tenemos la política. Y la política es un compromiso, siempre digo que la política es un compromiso desde la alta dirección con partes interesadas. ¿Con cuáles? Con las que considere la organización, con las que estén orientadas a ese sistema de gestión que quieren implantar. Por lo tanto, esa parte estratégica de la organización, como lo ven, todavía es muy filosófica. Yo le llamo la parte romántica del sistema de gestión. ¿Por qué la parte romántica? Porque solamente ahí estoy hablando de unas estrategias, pero todavía no las operacionalizo, todavía no las llevo a la realidad. Y en ese sentido, entonces, esta parte estratégica la tengo que hacer tangible, la tengo que volver realidad. Y una manera de ir decantándola, operacionalizándola o bajándola un poco más a la realidad es a partir de la parte media que vemos en la pantalla en un azul un poco menos intenso, pero sí más resaltado que el de la parte inferior. Y eso lo hacemos a través de los objetivos y las metas. Esa política, esa misión y esa visión deberá ser desagregada y deberá de tener unos objetivos que me permitan medir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, ¿sí? Si yo digo que tengo como política un compromiso por la disminución de los riesgos, la seguridad de las personas, el fortalecimiento de las cadenas de suministro de los clientes, yo deberé tener indicadores que me permitan aterrizar esa política que estoy mencionando, deberla llevar a la realidad tangible. Entonces, si hablo de minimización de los riesgos, seguramente voy a tener un indicador orientado a medir los riesgos o a medir el nivel de exposición o a medir los impactos de los riesgos o a medir el control de los riesgos que tengo actualmente. Si yo estoy hablando a mejorar la seguridad de las cadenas de suministro de los clientes, deberé tener uno o más objetivos que estén orientados a eso, a conocer o a satisfacer esas necesidades de seguridad de los clientes, quizás novedades de los clientes,
quizás incidentes de seguridad de los clientes o incidentes de seguridad atendidos y demás. Entonces, en la medida en que yo defino objetivos para esa parte tan romántica, tan filosófica, y le pongo unos objetivos y a ese objetivo le establezco metas, pues es mucho más fácil operacionalizarlo y llevarlo a la práctica. Y la otra parte con la cual operacionalizo y llevo a la práctica son los procesos, ¿sí? A través de mis procesos puedo establecer indicadores y actividades que me permitan lograrlo. Por ejemplo, seguramente puedo tener un proceso orientado a la administración del riesgo. Seguramente puedo tener un proceso orientado a la atención de situaciones de riesgo con clientes. Puedo tener un proceso orientado a la prestación del servicio, ¿sí? Y en la medida en que tengo esos procesos, ya estoy diciendo, como tengo que gestionar los riesgos, como tengo que disminuir riesgos, establezco unos protocolos o unas actividades dentro de esos procesos que me permiten decir cómo minimizo riesgos, cómo mido, cómo identifico, cómo analizo y cómo establezco actividades de control, ¿sí? Si estoy hablando, por ejemplo, de la seguridad y salud de los trabajadores y tengo una política orientada a la minimización de enfermedades profesionales, la minimización de accidentes y demás, pues seguramente voy a tener unos objetivos que me van a llevar a tener menos ausencias. Puedo tener un objetivo de disminución de las ausencias por enfermedades laborales, puedo tener disminución de los accidentes laborales y seguramente tendré un proceso en el cual hablo de la concientización del personal, hablo de la medición de los riesgos, hablo de la entrega de elementos de protección personal. Entonces, en la medida que yo eso lo logro ir llevando un poco más y aterrizándolo un poco más a la realidad, logro que esos objetivos que tengo arriba y que tengo trazados se cumplan o se midan por lo menos, que es el primer paso. En la parte inferior, más clara, en el color azul mucho más claro, ya aterrizo el día a día y las actividades. En el proceso tengo lo macro y en la parte de procedimientos, instructivos, programas, planes o métodos, como los queramos llamar, tenemos el paso a paso de las actividades que desarrollamos el día a día. Incluso, hablando de la seguridad y salud de los trabajadores, no necesariamente todo va a ir, digamos que, hablando de eso. Yo puedo tener una actividad de un riesgo alto que puede ser el trabajo en alturas. Y esos trabajos en alturas, doy un paso a paso cómo se hace. Y en el marco de la ejecución de ese trabajo en alturas, establezco cuáles son los elementos de protección personal que se deben de tener. Cuáles son los requisitos para que un empleado pueda realizar trabajo en alturas. Cuál es la inducción y el proceso de selección para que se pueda realizar una persona trabajo en alturas. Y así empiezo a aterrizar las actividades. Entonces, por tanto, aseguro la base con métodos de trabajo, con actividades que me permiten determinar el día a día, que eso me va a llevar a los procesos o a los macroprocesos que requiero para que esas metas y esos objetivos puedan ser medibles, ¿sí? Y obviamente vienen documentos, vienen registros, vienen formatos, que eso es mucho más operativo. Vas a subir a trabajar en alturas, debes de diligenciar este formato y este permiso de trabajo en alturas. Por lo tanto, ya se me convierte en un formato, en un documento o en un registro de esa actividad que me lleva a un proceso de gestión del riesgo que, por lo tanto, es medido con un objetivo. Y de manera transversal a toda la organización y a todo nivel, debo de tener definidos unos indicadores que me van midiendo, ya sean procesos, ya sea cumplimiento de programas, de planes o de procedimientos, o ya sean objetivos estratégicos. Bien, habiendo entendido un poco más lo que es el esquema de un sistema de gestión en términos de los elementos que interactúan dentro de un sistema de gestión,
por lo menos algunos, de pronto ahí nos faltan las personas que son vitales dentro de un sistema de gestión, nos podemos estar preguntando qué beneficios obtengo yo con un sistema de gestión. Cuando implemento y cuando vivo la vida de un sistema de gestión y trabajo bajo la metodología de la gestión por procesos, puedo atender de manera más eficaz y de manera más rápida lo que son los errores o las fallas dentro de ese proceso. Yo tengo una analogía que me gusta mucho y es: imaginémonos una pared color oscuro, un azul oscuro o un negro. Si yo quisiese conocer dónde están los imperfectos o la suciedad de esa pared, yo no lo pudiese saber. Por lo tanto, me tocaría limpiar toda la pared, ¿sí? Debería tener agua, jabón y espumas y limpiar toda la pared. Quizás una sola persona requeriría un mayor esfuerzo, entonces requeriría tal vez 2 o 3 personas, pero tendría que lavar toda la pared, limpiar toda la pared. Pero ¿qué pasa si esa pared no es de color oscuro? ¿Qué pasa si esa pared es blanca? Fácilmente observo la suciedad, los imperfectos que tenga esa pared. Por lo tanto, con muy poca agua, con muy poco jabón y con muy poca espuma, pasaré brevemente por las partes en las cuales esa pared está sucia. Eso hace el sistema de gestión por nosotros. Pinta la pared de blanco y nos permite ver la suciedad fácilmente. Por lo tanto, esos errores que se producen cuando yo tengo un sistema de gestión bien implantado, bien montado, a conciencia y de verdad porque la organización lo requiere, entonces fácilmente voy a poder detectar en dónde me estoy equivocando, qué fallos estoy teniendo, ir a hacer análisis de causas, ir a hacer acciones correctivas y continuar, ¿sí? Ese es uno de los beneficios de un sistema de gestión. Importante que la implementación de un sistema de gestión sea rápida y simplificada. Con rápida no quiero decir mal elaborada. Con rápida quiero decir que hoy en día el dinamismo de los negocios no nos permite detenernos. Y más con las situaciones que estamos viviendo hoy, donde ya estamos mucho más digitales. Yo digo, hoy la tierra es plana porque estamos conectados. Quizás ustedes están escuchando esta grabación mucho tiempo después de que yo la grabé y aún la pueden ver, la siguen escuchando y quizás no están en Colombia. Por lo tanto, ese dinamismo, esa globalización, esa apertura de fronteras que tenemos hoy hace que las tendencias económicas, que las tendencias de mercado, que las organizaciones se estén reinventando, que las organizaciones sean dinámicas. Y eso nos lleva a nosotros a que debamos establecer mecanismos ágiles, simples, pero muy eficientes al momento de trabajar con sistemas de gestión y establecer controles, métodos de control y métodos de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante y por eso sigo reiterando que no es la organización que se adapta al requisito o al sistema de gestión, sino que ese sistema de gestión debe abrazar a la organización y vertirse como agua por todos, digamos que los orificios y por todos los métodos de la organización para que la abrace, la contenga, ¿sí? Y que la organización vaya ahí flotando sin mayores esfuerzos para que se vean los beneficios de ese sistema de gestión. Esto también nos permite alinear criterios. Cuando ya yo tengo establecida una estrategia, tengo definido claros son los métodos de trabajo, tengo definidas claramente unas actividades, tengo un día a día especificado, estandarizado, pues los criterios corporativos seguramente se alinean, porque básicamente ese sistema de gestión se ha dado basado en una estrategia corporativa alineada a unas necesidades, alineada a unos análisis que ya se han realizado y por lo tanto, como todo está tan alineado como lo vimos en la gráfica del esquema de un sistema de gestión, pues todo va a fluir. ¿Qué es lo interesante aquí?
La estrategia se decanta con métodos de trabajo y informando al personal para que se cumpla la estrategia. ¿Cómo sé que se cumple la estrategia? Haciendo lo contrario, mirándolo de abajo hacia arriba. Cómo todo lo que hago, todo lo que trabajo me permite observar el cumplimiento de esos criterios y el cumplimiento de esa estrategia. Una de las metodologías que me permiten verlo claramente es el Balance Scorecard, en el cual vamos a hablar de la profundidad por allá en la tercera sesión. Viene también entonces que obtengo información con mayor facilidad, y esta tiene que ver mucho con la número 1, con el beneficio número 1, aquel de la analogía de la pared clara y la pared oscura. Cuando yo puedo tener un panorama, cuando trabajo bajo unos criterios establecidos, cuando tengo alineados los métodos de trabajo, cuando tengo información clara, sé qué información me suministra ese sistema de gestión, porque hay formatos, porque hay documentos, porque hay registros, en muchos casos porque hay softwares, pues eso me permite que yo acceda a información mucho más rápido, mucho más ágil, con menor esfuerzo, y que pueda tomar decisiones basado en la documentación y en la información que éste me genera. Por lo tanto, cuando pido las tendencias de ventas, cuando pido la producción del día, cuando pido la cantidad de servicios atendidos en el mes, cuando miro lo facturado, cuando puedo ver estados de resultados y demás, estoy accediendo a información seguramente que si no tuviera un sistema de gestión sería mucho más difícil de recopilar, porque no sé dónde está, no sé quién me entrega, no sé cómo se entrega, y sería mucho más difícil lograr esos análisis, o me costaría mucho más tiempo y esfuerzo. También tenemos la cantidad de documentación que se pueda reducir. La cantidad de información en términos de documentos podría ser reducida. Conozco muchas compañías que a través de un sistema de gestión han logrado unificar muchos métodos de trabajo repetitivos en diferentes procesos. Cada proceso hacía lo suyo, cada área en ese entonces hacía lo suyo, pero no se daban cuenta que eso que hacía estaba impactando, no sé, recursos humanos a operativo, operativo a finanzas, y cuando logro tener todo eso, pues disminuyo incluso actividades y disminuyo cantidad de documentos, porque no tengo que replicar, porque ya tengo establecido un solo estándar para trabajar. Bien, ya les había mencionado la implementación del sistema, que puede ser mucho más fácil y que puede ser mucho más rápida. Y adicionalmente a lo de la información que les estaba hablando, también la controlo mucho más fácil. Hoy en día, con todos estos dinamismos, como lo mencionaba, en la globalización y más con el mundo digital y las TICs, pues voy a requerir mayor control de la información, y esto a través de sistemas de gestión puede ser controlado. ¿Qué es lo más importante dentro del sistema de gestión? Definir el propósito de ese sistema de gestión dentro de mi organización. El por qué y el para qué lo necesito. El por qué y el para qué es requerido. El por qué y el para qué va a ser implementado, ¿sí? Y de esa manera es muy importante lograrlo. Les había dicho y estaba en deuda para hablar de la estructura de alto nivel, y esto tiene mucha relación con lo que puede ser un sistema integrado de gestión. Un sistema de gestión, un único sistema, una sola normatividad, un solo grupo de requisitos. Cuando ya hablamos de integrarlo, estamos hablando de diferentes requisitos, de diferentes enfoques, incluso de diferentes alcances. Lo que más conocemos en el mercado es tener un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión medioambiental y un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿sí? Hay organizaciones que no van a lo ambiental porque no les interesa, porque no es un core de negocio, porque son empresas de servicios que tienen menores impactos, aunque tengan impactos, nadie lo desconoce. Entonces determinan tener sistemas integrados o sistemas de gestión. Y la Organización Internacional de Estandarización ha hecho algo que me parece de lo más acertado en las últimas versiones de las normas que han venido saliendo. Se los decía hace
en la sesión anterior, desde el 2015. A partir del 2015, todas las normas que han salido o que se han actualizado han creado una estructura de alto nivel. Y la estructura de alto nivel no es nada diferente a que todas tienen los mismos numerales principales, por lo menos los capítulos principales en su esencia, en su concepto y en su nombre son casi que exactamente los mismos. Digo que casi que exactamente los mismos porque en algunos les adicionan o les quitan una palabra u otra, pero en su conceptualización es exactamente lo mismo. ¿Dónde se da el cambio y la profundidad del sistema de gestión? Pues ya en los subtítulos y los subcapítulos. Entonces, cuando veamos las normas, cuando tengan la oportunidad de estudiar las normas, pues van a ver que todas tienen estos 10 capítulos que ustedes están viendo en pantalla. Ojo, normas del 2015 en adelante. Normas hacia atrás como la 28000 y la 28001 todavía no tienen estructura de alto nivel. Sin embargo, la ISO 28000 ya está en un proceso de borrador y de revisión y seguramente el próximo año 2022 tendremos una nueva versión de la norma ISO 28000. Habiendo dicho esto, entonces, esos capítulos o esos 10 capítulos que están viendo en pantalla son los 10 capítulos que hacen parte de la estructura de alto nivel. ¿En dónde está el cambio como se los mencionaba? Por ejemplo, la ISO 9001 en el capítulo 8, que es operación, llega, creo, si no me equivoco, hasta el 8.7 aproximadamente en sus subcapítulos. Pero la 14.000 no, la 45.001 tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende mucho de la estructura de la norma ya en su profundidad, ¿sí? Pero ¿qué es importante? Que cuando vayamos a trabajar en la implementación de sistemas integrados de gestión, o yo ya estoy trabajando bajo un sistema de gestión y quiero involucrar uno más y tiene estructura de alto nivel, es muy fácil. Podrán pensar ustedes, no es tan fácil, se hace un poco más simple que si no tuviéramos esta estructura. ¿Por qué? Si yo voy a hablar de liderazgo en calidad, entonces ahí voy a hablar del rol y de la responsabilidad, ¿cierto? De la competencia, pero en torno a la calidad de quienes ejecutan los procesos misionales de producción del servicio o del producto. Si yo hablo del liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, yo estoy hablando del liderazgo de quienes trabajan en pro de las mediciones de higiene, de las mediciones de seguridad de los empleados, del trabajo que ejecutan, de sus elementos de protección personal y demás. Y si estoy hablando, por ejemplo, de cadena de suministro, entonces estoy hablando del liderazgo, de la toma de decisión y del rol y de la responsabilidad que se ha delegado en las personas orientadas a seguridad o a comercio exterior, por ejemplo. Entonces cambia esa médula, cambia eso de adentro que trae esta estructura, pero lo que vemos es lo que vamos a encontrar como grandes capítulos de las normas. Y en pantalla seguramente estamos viendo el ciclo PHBA, este es el de la 9001, pero es muy similar al de las otras normas, cambian un poquito las partes de afuera que están en el contexto, ¿sí? Esto para que nos ubiquemos de acuerdo a esa estructura de alto nivel, cómo están distribuidos esos numerales en un ciclo PHBA. Y me voy a permitir mencionárselos. Todo lo que es el numeral 4 de las normas es el contexto, es decir, lo que sucede al exterior o al interior, pero en términos del contexto. ¿Cuál es el panorama que tengo y que me rodea? Hay un capítulo 6 que es el planificar, que se llama planificar. Hay un capítulo 7 y un capítulo 8 que tiene que ver con el hacer, es decir, la H de ese PHBA. El capítulo 9, que es evaluación de desempeño, que es donde está establecida la auditoría interna y la revisión por la dirección. Entonces, en esa evaluación de desempeño tenemos el verificar, que es donde medimos, comparamos e identificamos si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Y hay un capítulo 10 que tiene que ver con la mejora, que es donde están las acciones correctivas y acciones preventivas y de mejora, que tiene que ver con el actual.
Y de manera central, y lo pueden observar, está el liderazgo. El liderazgo no hace parte de ninguna etapa como PHBA, sino que es medular y es central porque va transversal a todos los capítulos de la norma. ¿Para qué? En este caso del sistema de gestión de la calidad, es la satisfacción del cliente, que en términos generales para eso es que existe un sistema de gestión de la calidad. ¿Bien? Pero en las otras seguramente estarán los resultados de salud, en las otras los resultados de mejora en el medio ambiente, en 28.000 las condiciones de seguridad y mejoras de condiciones de seguridad y demás. Y es muy importante entonces tener clara esa información para que definamos en todo ese universo que es el sistema de gestión qué actividades deberán ser incluidas en mi sistema de gestión para poder delimitar un alcance, ¿sí? Y esto es bien importante porque de todas esas actividades que realizo y ejecuto, yo puedo decidir extraer unas y solo dejar unos procesos a los cuales les voy a implementar ese concepto de sistema de gestión. Lo puedo hacer a toda la organización o lo puedo hacer solo a una parte de la organización en donde la tengo medular, en donde ejecuto los procesos, en donde desarrollo la misión de la organización. ¿Quién toma esa decisión? Esa decisión la debe tomar la alta gerencia a través de sus decisiones estratégicas y su planeación estratégica, ¿sí? Recordemos que al inicio de este capítulo de esta sesión les mencioné cómo la organización debe tomar decisiones documentadas o decisiones analizadas mediante documentos e información en donde si implemento o no implemento uno u otro sistema de gestión y si trabajo bajo esta modalidad. Y que eso dependía del sector, de la economía, del mercado y de la estrategia de la organización. Por lo tanto, basado en esos mismos criterios, deberé tomar decisiones para saber cuál va a ser el alcance de este sistema de gestión, que no es más que la suma de actividades que se ejecutan y se desarrollan al interior de los procesos para saber a qué le voy a implementar esta metodología. Por favor, es muy importante siempre que estemos pensando en estos temas que tomemos la decisión que más le convenga a la organización. No es la decisión del capricho que la alta dirección o que los colaboradores o que la dirección media decida. Es una decisión consensuada, basada en la estrategia, en lo que quiero para mi organización, pero también en lo que más le conviene, no por moda, no porque la competencia ya lo está haciendo o porque los clientes me lo están exigiendo. Esa es una parte, pero la otra parte es el beneficio de la organización. Y de otro lado, es importante que pensemos que entre más sencillo establezca yo mi sistema de gestión, me hará la vida o más fácil o más difícil dependiendo de lo que yo decida. Por lo tanto, tratemos de que lo que hoy tenemos en nuestra organización, mejorándolo, apropiándolo o creando cosas nuevas, podamos apropiar esas metodologías para que sea más fácil para la organización. Hay organizaciones que implementan sistemas de gestión supremamente robustos, no necesariamente por lo importante, sino por lo complejo. Y en la medida en que lo haga más complejo, pues va a ser más difícil mantenerlo. En auditorías es muy común encontrarse con métodos de trabajo que ni siquiera quien los creó los puede explicar porque son muy complejos o porque hay mucha repetición de actividades o porque se basan en metodologías que son muy buenas pero que no son adaptables a mi organización. Entonces hay que tener en cuenta nuevamente que las estrategias y las herramientas están para adaptarlas a la organización, que los sistemas de gestión están para adaptarse a la organización, ¿sí? Que no podemos caber un círculo en el cuadrito, sino que tenemos que buscar cómo lo moldeamos, así como ese artesano moldeaba sus barras para darle la forma que yo quiero. Importante la cultura organizacional,
las personas de la organización, qué tipo de personal cuento, cuáles son sus competencias, porque el sistema de gestión finalmente lo hacen las personas. Y entre más sencillo y más ágil lo hagamos, pues será más ágil y más sencillo para la organización optimizarlo, mejorarlo y llegar a la excelencia. Recordemos que el sistema de gestión está para pintarme la pared de blanco y no para hacérmela más oscura. En nuestras dos últimas sesiones hablaremos de los indicadores, haremos introducción al mundo de los indicadores, Balance Scorecard, KPIs, para cerrar con los tipos de indicadores con los que podemos contar dentro de nuestra organización.